Así que ahí estamos con Juan. Buenos días, Juan. Leo Méndola y Lucía, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Leo, Lucía. Bien, ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Juan? Gracias por tu tiempo, por atendernos. Bueno, comentábamos ahí en la introducción algunos de los problemas centrales que está atravesando, ¿no? El debate económico. Uno de ellos, producto también de que se publicó hace pocos días nomás el dato inflacionario de septiembre, y también cómo impactó esta aceleración, ¿no?, de la inflación de septiembre respecto a los meses anterior en lo que es el deterioro de los salarios. El gobierno había prometido incluso que este año los salarios le iban a ganar a la inflación. ¿Cuál es tu visión de cómo viene hasta el momento esta carrera en el último tiempo, incluso tomando lo del último año? Bueno, a ver, efectivamente la promesa debería seguir vigente, ¿no? La Ujú. promesa del gobierno fue que para fin de año los salarios le ganan a la inflación. Vamos a ver qué intentan hacer en los próximos meses, pero efectivamente la aceleración de septiembre y los malos panoramas para este mes, ¿no? O sea, se está hablando de que parte de este paquete de congelamiento, acuerdo de precios, tenía que ver con que las primeras semanas de octubre ya venían bastante mal en términos de los datos de inflación. Entonces vamos a ver si o se vuelven a abrir las paritarias o se activan las cláusulas de revisión que estaban en los contratos, sobre todo en las paritarias, en la segunda vuelta de las paritarias, y ahí ver cómo termina. El panorama me parece que está bastante complicado. Ustedes en el mix de noticias planteaban, ¿no?, los niveles de pobreza, el costo de la canasta básica alimentaria, la participación asalariada, el mercado de trabajo que no repunta. Digo, en conjunto la situación es bastante complicada, y ni que hablar para el conjunto de trabajadores que o no tiene empleo o que está por fuera de las Mm. regulaciones más básicas de convenio, sindicato y demás. Claro. Me Y parece que... Ah, decime, Lucía. no, tomando en cuenta por ahí, si venís, no sé, si uno viene siguiendo los índices de evolución del salario medio o según cada sector, ¿cómo venís viendo vos la evolución del salario real por ahí este último año o estos últimos 2 años? Bueno, el año pasado fue bastante malo, digo, pero fue bastante atípico, digo. Fue un año muy malo para el mercado de trabajo, pero como la economía estaba parada, cuarentena, etcétera, no hubo un aumento de precios tan brutal. Este año sí se aceleró, y lo que uno está viendo es que hasta antes de septiembre más o menos venías empatándole a la inflación. Algunos sectores estaban por arriba, como suele pasar. Digo, algunos sectores que tienen sindicatos que logran normalmente buenos resultados, en general no. Digo, tenés todo el sector informal o los Mm. sindicatos estatales. Digo, la mayoría de esos venían o perdiendo por un par de puntos o empatando. Esa era como la generalidad. Ahora, de ahí a que el conjunto de trabajadores le gane a la inflación, estamos bastante lejos de eso. Y sobre todo porque la recuperación del empleo en estos últimos meses, cuando se empezaron a levantar las restricciones, tuvo más que nada un componente de monotributismo, informalidad, y esos están todavía con más dificultades para, si se acelera otra vez la inflación, mantenerle el ritmo. Entonces, lo veo difícil que se pueda cumplir esa promesa del gobierno de terminar el año con un salario real más alto que el anterior. Y en cualquier caso, estamos alrededor de 20 puntos por debajo del máximo de los últimos 2 años, ¿no? Desde el 2015 o del 2017, el último relativamente buen año del gobierno de Macri, perdimos 20 puntos. Claro. Claro. Entonces, está bastante complicada la cosa. Claro. Bueno, recordamos que estamos hablando con Juan Graña, que es doctor en economía y se especializa en mercado de trabajo y distribución del ingreso. Bueno, justamente vos mencionabas un poco esta cuestión de cómo viene siendo esta recuperación del mercado de trabajo después de la pandemia. Ahí teníamos, por ejemplo, el dato de la desocupación, que pasó del 13,1% al 9,6% en el segundo trimestre del año, o sea, bajó un poco la desocupación, pero vos decís esta cuestión de la recuperación en formas precarias. ¿Cuáles son para vos los sectores más perjudicados en materia de empleo, en lo que viene siendo por ahí, que más fueron golpeados por la pandemia, y cómo sigue eso este año, ¿no?
A ver, en parte bajó la desocupación por una reactivación, ¿no? Que efectivamente respecto al pozo del año pasado estamos bastante por arriba de eso. El tema es que gran parte de los sectores más golpeados por la cuarentena son los sectores que más empleo generan, ¿no? El comercio, los restaurantes, hoteles, turismo, y esos recién ahora, en los últimos 2, 3 meses, empezaron a no tener restricciones. Por lo cual, el efecto de ese crecimiento económico sobre el empleo va a tardar. Me parece que lo principal es eso, es tratar de recuperar el crecimiento en esos sectores que generan mucho empleo de normalmente baja calificación, pero baja calidad también, pero al menos conseguir empleo, ¿no? Mientras se puede, mientras esperemos que se logre una baja de la inflación, una recuperación un poco más vigorosa y más pareja entre sectores, porque hay sectores que ya están superando el nivel que tenían previo a marzo del año pasado, antes de la cuarentena, otros están lejos. Y ahí me parece que es donde está el gran problema. En parte lo que vos decías, Lucía, de que bajó la desocupación, tiene que ver con eso, y en parte tiene que ver con que una parte de los trabajadores dejaron de buscar, ¿no? La tasa de actividad, que es lo que mide cuántas personas están buscando o teniendo trabajo respecto al total de la población, es más baja que antes. Eso quiere decir que hay un montón de trabajadores que están en sus casas, desalentados, y que como buscar empleo implica tiempo, recursos que quizás no tienen, no salen a buscar, y por ende en las estadísticas no aparecen como desocupados. Entonces ahí todavía hay una brecha que hay que resolver. Claro, ¿no? y eso, Juan, ¿cómo se lo mide? O sea, si no aparece como desocupado, digo, para incluso la audiencia que por ahí no maneja mucho los temas estrictamente económicos, pero ¿cómo aparece si vos no aparecés que estás buscando empleo en los datos? Bueno, por eso, porque la desocupación lo que mide es entre todos los que están activos, cuántos dicen que no tienen empleo y lo están buscando. ¿Sí? El problema es que esa cantidad de gente que dice que está activa es más baja en porcentaje que el año pasado. Hay alrededor de 1 punto de la población, que serían 4 millones de personas, que quizás no están dando vueltas en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces hay que ver qué porcentaje de esos efectivamente están buscando o de una manera muy precaria y por ende no los captan las encuestas o directamente están desalentados. Cuando uno, más allá del informe del INDEC, cuando uno toma los microdatos, la base para analizarlo un poco más en profundidad, ahí muchas veces se le pregunta a los trabajadores, bueno, no estás buscando, ¿no? ¿Por qué no estás buscando? Y una de las respuestas tradicionales es porque considero que no voy a conseguir empleo. Y entonces ahí a esos trabajadores se los llama inactivos desalentados o simplemente desalentados, y eso es lo que te falta del mercado de trabajo, recuperar la situación anterior. Ahora bien, más allá de eso, que quizás es, como vos decís, una discusión más de especialista, me parece que la clave está en recuperar el nivel de empleo y que gran parte del empleo que sí se recuperó, como decía Lucía, se recuperó en formas más precarias que las que tenía antes, ¿sí? En la tasa de trabajo formal es más baja, hay mucho monotributismo, entonces también a medida que se vaya normalizando la economía posterior a estas restricciones, a la pandemia, esperemos que siga creciendo la economía, quizás algunos de esos puestos de trabajo se empiezan a volver a formalizar ahí mismo, y entonces ahí vamos a tener mejores herramientas para discutir ingresos. En cualquier caso, inclusive en el panorama más optimista, yo diría que el objetivo es recuperar el empleo. Porque sobre todo en los sectores más pobres, en los hogares de menores ingresos, hace más diferencia en términos de su nivel de vida conseguir 1, 2, 3, 4 changas de la familia ampliada más que un 50% de aumento del salario que no lo van a entregar. Entonces quizás es mejor buscar eso, que se reactive la economía, que se reactiven estos sectores muy intensivos en empleo, comercio, restaurantes y hoteles, que se empiece a mover la bola económica y ahí empezar a discutir otras cosas. Me parece que el foco tiene que estar ahí en recuperar rápidamente el empleo porque la situación es muy, muy difícil. Bueno, ahí en el marco de este debate, ¿no? Y de esta preocupación que vos planteás de generar, recuperar empleo, o sea cual sea la idea, aparecen algunas discusiones ya en el terreno de la política, ¿no? También sectores, muchos candidatos que están hacia las próximas generales, pero es parte del debate nacional también el tema de por qué no se genera empleo y si hay que afectar, por ejemplo, a la legislación laboral para destrabar este aspecto que vos decís, que está muy frenado, que está muy trabado, que no hay generación efectivamente de empleo, pero bueno, un sector, incluso desde nuestro punto de vista, también respondiendo a una ubicación, a una posición de sectores de la patronal, digamos, decir,
bueno, hay que liberar algunas cuestiones en el terreno de lo legal y la reforma laboral aparece como una de las cuestiones principales en el debate. ¿Cómo ves ese tema desde el punto de vista de la efectividad para ir a este punto tan importante, tan clave? A ver, me parece que en términos de efectividad está en el plano internacional y en la Argentina en particular totalmente desacreditado. No hay generación de empleo en una economía que no crece, ¿no? Discutir si es más caro o más barato despedir o contratar en un contexto de una economía que no crece hace 10 años es medio una locura. Digo, lo que están haciendo es aprovechar un contexto económicamente muy malo, de mucha debilidad de los sectores trabajadores que por sus necesidades están dispuestos a aceptar cualquier trabajo, no importa qué condiciones tengan, como para forzar una reestructuración de las relaciones capital-trabajo a más largo plazo. Me parece que ese es el planteo más claro. Ahora, si hay que discutir algunas cosas, se podrá discutir. El problema es que en este contexto, plantear que se necesita generar empleo y para eso bajar el precio, más vas a bajar el salario para que contraten los trabajadores. Digo, me parece que ahí hay un claro aprovechamiento político de la situación actual. Claro. Ahora bien, cuando uno ve más en detalle cuáles son las propuestas, ya sea la de Juntos por el Cambio, de Lustó, lo que dice la mochila argentina que plantea a algunos empresarios de la UIA, es medio contradictorio con sí mismo, porque en sí tratar de sacar la indemnización y convertirla en un aporte encarece el salario. Entonces, en sus propios términos no tendría sentido. Y en cualquier caso, me parece que hay un freno legal importante a cualquiera de estas medidas, es que la Constitución protege al trabajador del despido arbitrario. Y eso es lo que cumple la indemnización, no es simplemente un costo, tiene una razón de ser que es desincentivar el despido arbitrario. Y uno sabe, siendo trabajador, que no hay solo despidos porque a la economía le va mal o porque a la empresa le va mal. Hemos tenido un montón de casos de delegados que están organizando sindicatos que los echan antes de que puedan tener fueros gremiales. Digo, hay un montón de movidas que el desincentivo al despido arbitrario frena. Me parece que es mucho más importante centrar la discusión en cómo lograr un proceso de crecimiento relativamente estable. Hace 4 años que la economía argentina no crece nada, ¿no? 2008, 2009, 2018, 2019, 2021, en los que apenas vamos a mantener la economía. Y desde 2011 que no logramos encadenar 2 años seguidos de crecimiento. Digo, centrar la discusión en las protecciones laborales para generar empleo es aberrante. Y en cualquier caso no es útil. No es útil porque en la economía argentina no ha funcionado. Digo, tenés los 2 casos históricos más típicos, es la década del 90, donde más allá de la crisis del 2001, no se generó empleo, las tasas de ocupación volaron y el empleo que se generó fue precario. Y después tenés el acontecimiento más reciente, 2003 a 2007, que la recuperación generó un montón de puestos de trabajo y la legislación es esencialmente la actual. Entonces me parece que están aprovechando una situación muy dramática para adelantar sus propios intereses. Bien. En ese caso me parece que la respuesta tiene que ser correrse de este debate. Esto no hace absolutamente nada bueno para los trabajadores. Bien. Bueno, recordamos, estamos hablando con Juan Graña, doctor en Economía, sobre temas laborales y también hablando de las propuestas, ¿no?, de las patronales alrededor de quitar la indemnización, avanzar una reforma laboral. Aparece por parte del oficialismo, bueno, apareció un proyecto de Massa llamado Puente al Empleo, esto de transformar planes sociales en trabajo registrado. También, bueno, Alberto Fernández acaba de presentar un decreto que va en esa línea. ¿Vos cómo ves este tipo de propuestas que incluyen beneficios, ¿no? Rebaja de contribuciones patronales, beneficios a los empleadores para avanzar en este problema de solucionar la falta de empleo? A ver, dejando de lado lo que charlamos recién, ¿no? De que si no hay crecimiento económico esto no va a caminar, me parece que hay 2 cosas bien importantes en esto. En el decreto que salió en estos días hay como 2 grandes programas, ¿no? El primero es este que vos mencionás, de reducción de los aportes y contribuciones para los empresarios que tomen trabajadores que actualmente sean beneficiarios. Y que dentro de su remuneración, no está claro porque no hay reglamentación, no hay normas claras,
dentro de su remuneración tome al beneficio del plan junto con una parte que pague el empleador. Ese tipo de programas en sí mismo no está mal. El tema es, lo que falta es la letra chica que diga qué pasa con el beneficio de este trabajador. ¿Qué pasa si al trabajador lo contratan por un par de meses y después cuando se acaba el beneficio de los aportes reducidos y las contribuciones reducidas, lo despiden? ¿El trabajador pierde el plan? Porque si es así, la situación va a ser más dramática que actualmente. Lo mismo pasa con la otra parte del decreto, que es un programa de capacitaciones, ¿no? Que obliga a los beneficiarios a realizar una serie de capacitaciones o, y acá hay un llamado de atención importante, pasantías, ¿no? La pregunta es otra vez, ¿qué pasa si el trabajador hace las capacitaciones y no consigue empleo? O hace la pasantía y no queda formalizado en la empresa. ¿Se le quita el beneficio o no? Porque si no se le quita el beneficio al trabajador, que tenga capacitaciones a disposición, que se le obliga a hacer capacitaciones, no me parece mal. La cuestión es hasta qué punto, si el beneficiario no tiene ninguna certeza respecto a tener empleo o tener un ingreso, que no quede pendiente su beneficio de algo que está completamente a disposición de la empresa. Y la segunda, gran problema que tienen estos programas es hasta qué punto la empresa no se puede abusar de estos programas de pasantías y ir usándolo de camadas, ¿no? Entonces contrato 10 trabajadores de beneficiarios de planes, después cuando se termina el tiempo de la pasantía, pónganle 3 meses, los echo, contrato otros 10 y los voy rotando y tengo durante 1 o 2 años fuerza de trabajo recontra baratada, Claro. de la que me puedo sacar de encima, y además eso va en contra de los trabajadores que podrían estar formalizados o de convenio dentro de la empresa. Entonces hay que tener una serie de cuidados. En parte eso ha sido incluido en algunas regulaciones, ¿no? Lo de limitar la cantidad de beneficiarios que cada empresa puede tomar, porque si no una empresa grande podría despedir a todos sus trabajadores conveniados y contratar a todos beneficiarios del plan y por ende O sea, no socavar, estarían bajo convenio esos trabajadores que No, por eso. Ajá. Todo eso es una suposición mía. En términos del decreto no dice absolutamente nada. Dice Claro. que hay que esperar la reglamentación. Ahora, lo más probable es que no. Lo más probable es que estén o fuera de convenio o con un salario mínimo vital y móvil y que parte se pague con el plan. La cuestión son esas salvedades. ¿Qué garantías se le dan a los beneficiarios de que el plan va a continuar mientras la situación social en la que estamos continúe? Porque esto no se va a resolver en 3 meses. No se va a resolver con una promesa de que en 4 o 5 meses crece la economía y te van a formalizar. No, se necesita un proceso bastante más robusto de crecimiento, bastante más extendido, bastante más estable. Digo, pensar que hoy las empresas, no importa la impresión que tengamos de ellas, van a contratar a alguien mientras todos los economistas están diciendo después de las elecciones viene una devaluación, es medio un delirio. Entonces, arriesgar el poco ingreso que tienen los trabajadores de beneficiarios de planes en una jugada de contratate y después te saco el plan, me parece que sería bastante difícil y profundizaría en muchos casos la situación en la que estamos. Claro. Digo, me parece que hay que buscar que se formalicen estos puestos. En muchos casos los mecanismos son estos, siempre han sido estos. Hay que ver si se puede innovar un poco, pero lo más importante es la reglamentación que falta, que es la letra chica de cuáles son los límites que tienen las empresas, qué pasa con los planes después de que los beneficiarios se incorporen a capacitaciones o empresas. Me parece que ahí es donde se va a terminar de delinear cuán bueno o malo es este proyecto y lamentablemente todavía no sabemos nada de eso. Juan, vos planteabas como uno de los temas fundamentales o que están en la base, si se quiere, del problema, el tema de la generación de empleo. ¿Qué opinás? Porque en este marco hay algunas discusiones dando vuelta, esta posición, ¿no? De ver si a través de liberalizar algunas cuestiones de las reglamentaciones, de la ley laboral, se podría avanzar por ahí, y también de nuestra parte la propuesta del Frente Izquierda, ¿no? De reducir, o sea, con el eje, con un centro en la reducción de la jornada laboral, pero también con el énfasis puesto en la generación de nuevo empleo, ¿no? Repartir las horas entre todas las manos disponibles, reducir la jornada de trabajo a 5 días a la semana y ver eso cómo puede impactar en la generación de empleo. ¿Te parece que es una válida? ¿Cómo la ves? A ver, a mí como propuesta me parece
en general bien. La veo difícil de aplicar en este contexto donde tenés una recuperación tan dispar de los sectores por la cuarentena, por las restricciones. Me parece que hay que caminar en términos generales a una reducción de la jornada. Digo, es lo que está pasando en diferentes experimentos a nivel mundial, ¿no? Tenés el caso de Islandia, hay en Nueva Zelanda, hay muchos casos que están avanzando a eso. Me parece que hay que ir hacia ahí, pero no sé si es tan aplicable, no por una cuestión política, porque en definitiva siempre hay que dar la discusión, es parte de nuestro rol. Sí lo veo más complicado de aplicar. ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo haríamos? Me parece que ahí tenemos un problema de aplicabilidad, porque sobre todo los sindicatos CGT están muy en contra de esto, y por ende sin un apoyo muy grande de eso. Bueno, el propio ministro Moroni dijo que está completamente en contra de esto. Entonces, quizás en los próximos 3 meses, en los próximos 4 meses, donde se juega gran parte de cómo va a terminar esta crisis del COVID, no va a tener un efecto, o pienso que no va a tener un efecto, espero estar equivocado y que lo logremos, pero me parece que es una propuesta súper válida para pensar una nueva forma de regulación del mercado de trabajo en los próximos años. Me parece que hay que incentivar que algunas empresas, algunos sectores, algunos sindicatos tomen esta bandera, empecemos a ver cómo funciona. Me parece que es más relevante en términos de cómo lograr conjugar mejor la vida personal y la vida laboral, que es una gran discusión para los próximos años, ¿sí? Repartir mejor las tareas de cuidado, etcétera. Me parece que es una gran propuesta. No la veo tan aplicable como solución de coyuntura para la crisis actual, que otra vez es una crisis de 10 años de crecimiento. O sea, la Argentina acumula a 2021 una segunda década perdida de crecimiento económico, y entonces cualquier propuesta, por más buena que sea, me parece que hay que verla en este contexto donde estamos realmente en un pozo muy complicado, donde la inflación se está acelerando, donde tenemos un problema del tipo de cambio, las reservas, el Fondo Monetario dando vuelta, claro, muy complicado, y me parece que hay que poner ahí el foco, en la defensa de los puestos de trabajo hoy, en recuperar el salario hoy, y en muchos casos va a haber que hacer fuertes movilizaciones porque todavía no terminó esto, y gran parte de la discusión del tipo de cambio va otra vez a tratar de volcar el ajuste sobre los salarios a través de la inflación, y por ende ahí está un foco ineludible. En cualquier caso, otra vez celebro la propuesta y la movilización a pensar nuevas formas de estructurar el mercado de trabajo y la vida que me parecen súper relevantes, pero otra vez para un proceso un poco más largo. Claro. Juan, te agradecemos por tu tiempo, por la comunicación. Gracias a ustedes por el tiempo y muy interesante la charla, la seguimos otra vez. Dale, Gracias, un abrazo.